Bienvenidos a Conversaciones en la Azotea, el programa de innovación del sector legal de Lefebvre. En muchas conversaciones hemos hablado de la tecnología como un posibilitador, pero hoy nos preguntamos si las máquinas inteligentes nos van a traer ese futuro distópico de las películas en donde nos enamoraremos de humanoides, les dotaremos de derechos y discutiremos sobre la responsabilidad de las personas que están detrás de esos humanoides. Todas estas son cuestiones legales y sociales que nos interesa discutir en esta conversación de hoy, en la que contamos en primer término con Ramón López de Mántaras, director del Instituto de Inteligencia Artificial del CSIC. Bienvenido, Ramón, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Y también contamos con Pablo Fernández Burgueño, abogado y socio en Avanlex, Neftrace y Estila. Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias. Bueno, vemos todos los días que la inteligencia artificial nos va a borrar de la faz de la tierra a los abogados, que va a borrar de la faz de la tierra prácticamente cualquier signo de trabajo humano. Y yo me pregunto si verdaderamente estamos en ese punto, si vamos a tener que adaptar los servicios jurídicos tan rápidamente como pensamos, o si por el contrario los abogados seguiremos siendo relevantes. Empiezo por ti, que dado que eres de la profesión, ¿qué opinas? Pues muchas gracias. Realmente cuando hablamos de inteligencia artificial, robótica, en realidad nos estamos refiriendo a sistemas de reconocimiento cognitivo que nos pueden ayudar, y la progresión de entrada de este tipo de herramientas en realidad va a ser progresiva, de hecho, así que no considero que se vayan a destruir puestos de trabajo, sino que nos va a ayudar a ir adaptándonos para poder hacer las cosas mejor, quizá más rápido, más eficientes, ayudar mejor a las personas a través de esta nueva tecnología. Por tanto, en relación con la pregunta de si se van a destruir puestos de empleo, si se va a acabar con la abogacía, no, ni mucho menos, vamos a seguir teniendo trabajo. ¿Y tú, Ramón, qué harías? Tú que eres experto y además un pionero en inteligencia artificial, ¿te fiarías de un abogado robótico? Bueno, dependería de las circunstancias y con referencia a qué, ¿no? O a quién. No, a ver, yo pienso que se está exagerando mucho con el potencial de la inteligencia artificial. Claro que tiene potencial, pero estamos proyectando demasiado las cualidades nuestras, ¿no? Somos demasiado antropomórficos, de alguna manera, o antropomiméticos. Pensamos que una máquina, porque hemos visto que es capaz de hacer cosas impresionantes como jugar a Go mejor que nadie en el mundo, o al ajedrez, o hacer diagnósticos médicos, por ejemplo, de gran calidad, pues que ya pueden hacer cualquier otra cosa, y eso es donde nos equivocamos. O sea, sabemos programar máquinas para que hagan una cosa muy concreta y la hagan muy bien, y nada más. Y por lo tanto, en mi opinión, creo que lo que vamos a ver y seguiríamos viendo durante largo tiempo es la inteligencia artificial en tanto que partner o colaborador del ser humano, y podrá quizás automatizar ciertas tareas dentro de un puesto de trabajo. Completamente desplazar de la persona completamente de ese puesto de trabajo, no. Un puesto de trabajo, una persona cuando está haciendo en un puesto de trabajo, lo que sea en abogado, médico, lo que sea, tiene una multitud de tareas, no hace una única cosa. Algunas de estas cosas que hace son muy rutinarias o bastante rutinarias. Estas se van a poder automatizar, o se están ya automatizando, de hecho, hoy día, y progresivamente se irán automatizando seguramente más, pero dudo que se llegue a un nivel en donde ya se pueda prescindir completamente del ser humano. Además, yo creo, en mi opinión muy personal, que no es deseable. Aunque se pudiera, no sería deseable. Bueno, te lo agradezco más que nada porque me veía siendo la interfaz humana de la inteligencia artificial que pusiera en mi despacho. Antes de preguntarle a Pablo cómo vamos a regular esto, me gustaría, aprovechando que te tengo aquí y como curiosa que soy, a mí me preocupa desde un punto de vista tecnológico cómo nos vais a explicar a los abogados quién es el responsable de determinadas acciones de una máquina inteligente. Es decir, si pienso en un coche de nivel 5, conectado vehicularmente con otros, conectado con una plataforma que modeliza, que toma decisiones, incluso con una programación on the edge en la propia máquina, etcétera, etcétera. Si ocurre un incidente, matamos a alguien, y últimamente no hacemos más que matar gente con coches no tan autónomos, con coches de nivel 3 o incluso de nivel 2, como es el caso de Tesla. Realmente, en ese caso, si yo fuera a preguntarte en un pleito, ¿quién me dirías que es el responsable? A ver, si el nivel 5... Sí, el nivel 5, ponte en el 5 de verdad. De verdad, en donde no hay absolutamente ninguna situación, en ninguna circunstancia, el ocupante del coche, el humano o los humanos, no pueden hacer nada, no tienen nada que hacer, pánico, nada más. Nada, prácticamente nada.
Obviamente, ahí sí que se plantean cuestiones legales y éticas ¿De causalidad? duras y complicadas. Y a ver, no sé de qué respuesta darte, la verdad. Habrá que hacer, me imagino, cuando pase algo y tengan consecuencias pues graves, pasará como pasa ahora con los accidentes de aviación. Habrá una investigación muy exhaustiva. El coche, posiblemente, el vehículo autónomo, tendrá una especie del equivalente de una caja negra que habrá registrado todo y habrá que estudiar la situación, a ver, que falló un sensor, fue un fallo de software, fue un fallo de qué es lo que falló, y a lo mejor la responsabilidad será compartida, a lo mejor nunca se podrá singularizar en una cosa concreta, igual es un cúmulo de circunstancias, no sé, es que es un tema muy complejo. Pero ¿a que es bonito, verdad? Bueno, claro que sí, y hay que pensar ya en ello, aunque el nivel 5 me extrañaría si es que se llega a hacer, porque no todo el mundo piensa que debería llegarse al nivel 5, pues quitarías el volante y los mandos de botón, sería como el salón de tu casa, un coche, nada, un poco más pequeñito, bueno, depende de la casa. Pero vaya, básicamente, yo no sé si eso llegará, y si llega, dudo que llegue antes de 15 o 20 años. O sea, no estamos hablando de corto y medio plazo. Bueno, entonces nos da tiempo, Pablo, a decidir cómo vamos a organizar esto desde un punto de vista legal, porque claro, yo soy la persona atropellada, me enfrento con un coche y claro, demando al fabricante de los sensores que está en Singapur o al fabricante, al diseñador de la inteligencia artificial. ¿Tú cómo crees que desde un punto de vista legal vamos a solucionar el problema de causalidad que nos generan? Totalmente. De hecho, en relación con esto, es ahora el momento de empezar a plantearse estos aspectos, porque lo maravilloso de las probabilidades de que pueda suceder algo a futuro es que realmente ese futuro puede llegar a ser presente, y es el momento de planteárselo. Yo me lo plantearía a través de 4 vías de análisis para crear normativa. La primera, a través de un impulso a la innovación, para que se puedan seguir creando estos elementos, estos sistemas en Europa, y para formar a la población sobre el hecho de que no solamente van a existir en el futuro, sino que ya están empezando a introducirse en la población. El segundo, crearía normativa con un toque de ética, lo cual incluye pues ahí la polémica de quién dice qué está bien o qué está mal, porque la ética también va en ese sentido, destinada a los diseñadores, a los desarrolladores e incluso a aquellas personas, sean físicas o jurídicas, que vayan a intervenir en el mantenimiento de esos sistemas a futuro. El tercero de los elementos o de las vías que creo que es necesario abordar desde un punto normativo es el de la responsabilidad, para saber si va a haber una responsabilidad objetiva o si por el contrario va a ser una responsabilidad en relación con la gestión del riesgo. Y por último, que de hecho este es uno de los más importantes debido a lo que acabáis de comentar ambos, y por último yo me iría a una cuestión más como de a futuro. Crear normativa ahora sobre posibles cosas que vayan a crearse en el futuro considero que es bastante razonable, porque las leyes se pueden cambiar, y si el legislador hoy desarrolla una normativa que en el futuro no es acorde con lo que vivimos, lo que se puede hacer es cambiar esa norma. El problema aquí es que son normas que tienen que estar basadas no solamente en lo que existe ahora o en lo que se cree que va a existir en el futuro, sino en la forma de pensar de la sociedad. En este caso tenemos la extraordinaria suerte, creo yo, y considero, de que vivimos en un territorio en Europa donde los derechos fundamentales de las personas físicas están por encima de otros principios u otros factores, como pueda ser la defensa del Estado, la defensa nacional o la imposición de determinado tipo de elementos para potenciar la industria. En este caso, España, creo que éticamente, Europa en general, está posicionada mejor que en otro tipo de... Me interesa mucho que hables de personas físicas, porque anda por ahí danzando un concepto que es estos entes ciberfísicos inteligentes y conectados, que todos hemos visto en películas, todos nos hemos enamorado de los replicantes de Blade Runner y todos nos hemos sentido filosóficamente cercanos a ellos, pero primero, cómo estamos de cerca de la singularidad, y segundo, cómo estamos de cerca de poder plantearnos, y empiezo por ti, Ramón, de poder plantearnos una verdadera carta de derechos de estos entes ciberfísicos humanoides, porque siempre pensamos que se parecen a nosotros. Empecemos por eso que se llama singularidad. Por favor, y explícalo, que yo creo que es muy necesario. Sí, se llama la singularidad tecnológica aquel momento en el tiempo en donde
habrá superinteligencias artificiales que harán que los seres humanos seamos obsoletos. Harán todo. Matrix. Incluso harán la investigación científica. Sí. Incluso a eso. No, hay una película más que es más prototípica de eso, es Transcendence. Sí, maravillosa. Que lo que pasa es que ha tenido poco eco, no sé por qué, ha tenido muy poco éxito y está muy bien. Esta sí que plantea lo del transhumanismo y que nos trascienden a nosotros, pues la película se llama Transcendence, ¿no? Bueno, pues yo la singularidad no me la creo, es decir, ni más ni menos, así de claro, ¿no? Yo cuando digo no me lo creo, cuando digo que algo no lo veo probable y tal, no estoy hablando a cientos o miles de años vista, cuidado, ¿eh? Hablo a un horizonte de 15, 20 como mucho, que más allá no tiene mucho sentido. Es especular, es como si tuvieras una bola de cristal y no la tengo, la bola de cristal. ¿Y tú crees que llegaremos a un estado de madurez que podremos entrar a discutir derechos de tutela de un ente ciberfísico humanoide sobre un menor? No deberíamos. No deberíamos, nos equivocaríamos si vamos por este camino. Yo soy completamente contrario a dotar de algún tipo de personalidad jurídica, entre comillas, a una máquina. Es que estamos confundiendo, estamos cruzando líneas rojas continuamente. Un poco lo que decía yo antes, estamos especulando demasiado y estamos proyectando demasiado lo que es el tema antropomórfico, ¿no? O antropométrico. Yo pienso que, y espero, y yo lo que poco que puedo contribuir con mi investigación en inteligencia artificial, es que la inteligencia artificial del futuro vaya siempre como partner de la inteligencia humana. Insistimos, el factor humano y lo que llaman en inglés Human-Centered AI, es inteligencia artificial centrada en la persona o en el ser humano. Pensar en la inteligencia artificial como una herramienta de ayuda. Sí, como una commodity, como algo más. Sí, también, si quieres, pero no creo que sea conveniente incluso ir más allá. Aunque fuera científicamente posible, yo lo objetaría que se fuera por ahí. ¿Tienes la sensación, y ahora os pregunto a los dos, comienzo por ti, porque te queda más cerca, ¿tienes la sensación que en los desarrollos de inteligencia artificial la ética o la visión ética sobre si ese desarrollo tiene sentido o no, o si se debería de seguir haciendo o no, no se toma demasiado tarde, no se debería de tomar antes? ¿Te refieres a dotar de aspectos éticos a un sistema de inteligencia artificial? No, ¿O valores, estoy hablando si te planteas éticamente si determinados desarrollos deben de ser realizados o no. Sí, yo me lo planteo, y hace años que me lo he planteado esto, mucho tiempo hace que me lo he planteado y he tomado mi determinación, yo tengo mi decisión tomada desde hace mucho tiempo y yo no voy a ir por ese camino. Ha habido una iniciativa que se ha hecho pública de una confederación de laboratorios de inteligencia artificial que se plantea así, con ese nombre, y donde lo que se enfatiza es que esté centrado en el ser humano. Y se está insistiendo mucho, y hay como 600 o más firmantes de esta carta abierta, de esta declaración hacia el futuro de la inteligencia artificial en Europa, y diciendo que hay que mantener las máquinas separadas del ser humano, que no tenemos que mirarlas como sustitutos, sino como herramientas, colaboradores, coworkers, co-trabajadores y como herramientas. Y esto, pues, creo que por lo menos desde el punto de vista de mi ética personal, es lo que hay que hacer. ¿Y tú cómo ves la posibilidad de incorporar el derecho a través de las máquinas éticas dentro del propio desarrollo? Incorporar el derecho. Bueno, incorporar el derecho en el sentido que el derecho son las reglas de convivencia o las reglas de imputación, de responsabilidad, en fin, como concepto general. Podría hacer una tesis doctoral, pero estamos aquí conversando en una terraza. De hecho, he estado pensando mucho sobre ello, sobre todo en relación con los coches autónomos, sobre quién tiene que decidir sobre qué acción va a tomar a futuro un coche determinado ante una eventualidad, ante un evento. Entonces, pensando sobre ello, se me ocurrió una cosa que probablemente se le haya ocurrido a todo el mundo, pero bueno, yo la creo única porque se me ocurrió a mí, que básicamente es dar al usuario, al que va a estar dentro del coche, al que va a tener la posibilidad de apretar el botón rojo o tocar al menos el volante para decir que si está ahí o no,
darle la posibilidad de tomar decisiones sobre a quién debe dañar antes en caso de un accidente, a la persona que tiene delante o que el coche se vaya hacia un lado dañando al propio conductor. Entonces, esos aspectos éticos de los que estábamos hablando no solamente deben recaer sobre el diseñador, sobre el desarrollador, sobre la persona que va a hacer uso de la máquina, sino también sobre la sociedad en su conjunto, dado que los legisladores, que son básicamente los que hacen las leyes, deben tomar de la sociedad esos inputs, esas formas de pensar o de actuar para elaborar lo que se llaman los códigos de buenas prácticas que deben ser tenidos en cuenta a la hora de desarrollar este tipo de elementos. Bueno, Pablo, acabas de sugerir la realización del propio derecho en las máquinas inteligentes. Va a ser una locura ver a todos programando para que los coches den al de al lado. Claro, es que es lo que pasará, ¿no? Efectivamente. Mira, no, que preserven a mí y a los ocupantes de mi coche, claro, y a mi familia y a mis hijos, y que dañe a los demás, y todos harán esto. Claro. Bueno, por eso es tan interesante continuar la conversación fuera de los límites de esta terraza, de esta azotea, y vamos a recibir una pregunta al respecto. ¿Está el sector legal preparado para lo que se nos viene? ¿Vamos a estar preparados para reaccionar a la velocidad a la que se mueve la tecnología? Tal y como está configurado el sistema normativo, el ordenamiento jurídico, sí que considero que tenemos herramientas suficientes para dar respuesta a todos los incidentes. O sea, no podemos decir que hay vacío legal o que está sin regular, porque todo está regulado. Así que si no nos podemos centrar en una norma que de forma expresa indique quién tiene la responsabilidad, siempre habrá, pues, por ejemplo, un hecho anterior que se pueda aplicar, los principios generales del derecho. Podemos ir a algo que nos permita dar la solución. El problema, en mi opinión, no va a estar tanto en el lado del abogado, sino en el lado del juez, que es el que tenga que tomar la decisión entendiendo por qué un programa de ordenador ha tomado una decisión determinada que ha dañado a una persona, a varias, o que ha dañado a un montón de gente. Por ejemplo, si a un programa yo le digo erradica una enfermedad y el programa decide erradicar a los seres humanos que tienen esa enfermedad, el juez debe entender por qué el programa tomó esa decisión. Así que para mí el problema está en los jueces. Bueno, yo creo que el problema está en vosotros, los que desarrolláis, que nos tenéis que explicar cómo toman las decisiones las máquinas. Pues sí, el problema es que no, seremos capaces? El problema es que no lo saben ni sus diseñadores. Eso me temía. Hay un problema con las nuevas tendencias de inteligencia artificial basadas en aprendizaje profundo, que así se llama. Que se basan en el deep learning famoso, que se basan en detectar, básicamente son grandes detectores, excelentes detectores o reconocedores de patrones, ¿no? Sí. Que son cajas negras, y es imposible encontrar la explicación de por qué hacen bien algo cuando lo han hecho bien o por qué han fallado. Hay muchos falsos positivos y falsos negativos que no hay manera de saber el por qué. Tenemos el ejemplo ya de una demanda contra el sistema Compass, el software Compass de Estados Unidos. Un señor que, pues bueno, que se vio perjudicado por una sentencia de un juez, y el juez se había basado en la sugerencia de este software. Es un software que evalúa la probabilidad de reincidencia. Sí, la probabilidad de reincidencia, efectivamente. Y bueno, entonces él apeló y dijo, a ver, estoy en indefensión, no estoy de acuerdo, porque quiero una explicación del porqué de esa decisión, y no se le pudo dar ninguna explicación porque no había manera de saber en qué se había basado este software para llegar a esta decisión. Y entonces ganó la demanda, y el afectado, ¿no? Eso es un ejemplo solamente, pero yo creo que es muy ilustrativo de lo que decíamos, ¿no? Desgraciadamente, y no tendría que ser así, el juez en cuestión o los jueces que utilizan este sistema pues no entienden qué hay allí, y no se dan cuenta de que aquello no, lo que sale de allí, no es, como las expresiones en castellana, no va a misa. Es decir, la probabilidad de que se equivoque es altísima este software, y por lo tanto lo que no puedes hacer es así, creértelo a ciegas. Hay que razonarlo, hay que investigarlo más y tomar realmente la decisión, y la decisión tiene que ser del juez, y el juez sí que será capaz de justificar eventualmente el por qué tomó esa decisión, con lo cual el pleito, o sea, la demanda del afectado, ahí no habría problema. Ahí el juez no puede decir, no, lo ha dicho la máquina. Sí. No, eso no vale. Tiene que él argumentar claramente y en unos términos claros el porqué de la decisión. Bueno, habéis dicho cosas muy interesantes los dos, y realmente siempre hacemos al final de las conversaciones una pregunta,
que es cuáles son los retos, las oportunidades y las amenazas. Habéis dicho muchos retos, muchas oportunidades y muchas amenazas. En 30 segundos, decidme cuáles son los que creéis más importantes, empezando por ti, Ramón, y terminando por Pablo. ¿En el contexto de derecho o en general? En el contexto del derecho, que ya que estamos aquí en el mundo jurídico, pues... Pues el grado de autonomía que estemos dispuestos a dar a un sistema de inteligencia artificial, a un robot, a una máquina en general. Esta es la cuestión. Para mí esta es la cuestión de fondo. Si estamos dispuestos a limitar su autonomía, las decisiones siempre estarán, en última instancia, siempre será una persona. Y por lo tanto nos evitamos todos estos problemas, muchos de los problemas que estábamos comentando. Ahora, si estamos dispuestos en cualquier circunstancia de que dar autonomía absoluta 100% al sistema o a la máquina, entonces es cuando abremos una caja de Pandora terrible y no sabemos qué hacer y nos planteamos unos problemas enormes, ¿no? ¿Y tú? Yo seleccionaría 3 retos muy difíciles. El primero es hacer que los diseñadores y desarrolladores tengan en cuenta la normativa y esos principios éticos a través de guías de buenas prácticas o lo que se considere. Lo segundo, el asesor jurídico tiene que conocer de informática, porque si no, no sabe cuándo tiene que contar con un informático para poder llevar a cabo un determinado hecho o entender la realidad. Y lo tercero, sistemas de inteligencia artificial ahora están creando una sensación de que se está yendo hacia una injusticia social. Por ejemplo, en determinadas circunstancias hay máquinas que deciden a favor de aquellas personas que tengan capacidad de poder comprar o poder adquirir determinado tipo de elementos, pues, por ejemplo, para mejorar la genética de la familia, etc. Entonces, yo sí que iría a través de un sistema que apoye la erradicación, si es posible, que no lo creo, de esas injusticias sociales creadas por sistemas de inteligencia artificial. Pues lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo. Ha sido un placer contar con vosotros aquí en las conversaciones en la azotea. Muchísimas gracias, Ramón, por acompañarnos. Muchas gracias, Pablo, por estar con nosotros. Y a vosotros, ya sabéis, continuamos la conversación, como siempre, a través de redes sociales con el hashtag Conversaciones LED. Os esperamos en la próxima conversación en la azotea del Lefebvre.